Nos toca a continuación analizar desde la perspectiva jurídica la tragedia ocurrida el día de ayer. Todo esto, por supuesto, tratado desde el mayor apego a la objetividad y el respeto que caracterizan a este espacio y también a nuestro abogado de cabecera. Se trata del jurista Francisco Álvarez Martínez, con quien comentamos, analizamos esta situación acontecida en el día de ayer. Francisco, nuevamente te damos la bienvenida. Muchas gracias por aportarnos tu presencia, tus conocimientos y tu buen hacer. Bienvenido, esto no tiene nombre. Muchas gracias, Miral. Un placer estar aquí contigo. Ya estás en antecedentes, igual que todo el mundo, lo que sucedió en el día de ayer. Jurídicamente, ahora que procede, ya esta persona está detenida, está siendo interrogada. Vi que esta mañana también fue llevado a interrogatorio a la Procuraduría el cura, el sacerdote que lo recibió cuando él llegó hasta la iglesia con intenciones quizás desde ese momento de entregarse, pero pidiendo que se le garantizara su vida. ¿Tú sabes qué me llama la atención? ¿Cómo funcionará en estos casos el secreto de confesión? ¿Debe ese sacerdote decir lo que ese señor le dijo cuando llegó a la iglesia y que eso forme parte de un expediente? ¿Cómo funciona eso? En este caso estamos hablando de algo que no sería, pienso yo, un secreto profesional per se, porque al ser algo eclesiástico, pudiéramos decir que estaría basado más en las leyes religiosas, cristianas en este caso aparentemente, que en algo más tangible. O sea, no es lo mismo tú hablar con un psicólogo o con un abogado que está revestido de un secreto profesional, que tú hablar con una persona que en el mundo cristiano o tenga un deber de secreto, que con un profesional que lo deba, entre comillas, por su profesión. Esto lo digo porque de verdad que desconozco si la obligación de un sacerdote responde a una disposición legal que nunca la he visto, por eso entiendo que no existe, y sino que responde a algo ya religioso, o sea, disposiciones vinculadas a la Biblia o algo así, que probablemente sea fácil circunvalar en eventos como este. O sea, ese sacerdote que recibió un testimonio de una persona que admitió o no algo, probablemente va a poder decir eso sin que eso presente algún tipo de inconveniente al momento de incorporar eso como una prueba. Porque el horrendo y cobarde hecho que provocó esa persona el día de ayer, evidentemente fue elaborado con algún tipo de premeditación, porque lo que sucedió no es típico en algo que pueda suceder en un evento normal. O sea, no fue que una persona chocó a otra y las cosas se salieron de control, no fue que una persona provocó a otra y esa persona por error provocó la muerte, no. O sea, estamos hablando de una persona que visitó a otra para literalmente acabar con su vida. Y eso se llama en República Dominicana asesinato. El primo hermano del asesinato es el homicidio, que es cuando no ocurre con esa acechancia y esa premeditación. Las consecuencias probatorias de lo que el testigo, en este caso el cura, el sacerdote, pudiera aportar son interesantes, porque el Ministerio Público ahora está creando su caso de cara a una medida de coerción, donde debe probarle al tribunal que esa persona posiblemente es el autor del hecho, que yo creo que no hay duda de eso. O sea, hay pruebas suficientes ya de que él fue el autor de ese horrendo hecho. Y lo que se va a buscar... Bueno, hay cámaras de seguridad, hay testigos que lo vieron entrar y salir. Ellos estaban solos, o sea... Exactamente. Las pruebas son abrumadoras, por lo que yo no creo que ese testimonio del cura sea lo que vaya a generar realmente una imputación. Sin embargo, en casos como este, el Ministerio Público debe ser tan abrumadoramente punzante con su trabajo, que todo eso va a aportar a demostrarle a un tribunal, que probablemente estará conociendo hoy o mañana esa audiencia de medida de coerción, que esa persona probablemente fue quien cometió ese hecho,
y que la calificación jurídica que yo entiendo se le va a dar va a ser la de asesinato, por lo que decía ahorita. La diferencia... ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y asesinato, Francisco? Sí, el homicidio tiende, lo que pasa es que nosotros en la cultura la utilizamos indistintamente, por ejemplo, en una serie, en la película, donde sea que uno lo ve, normalmente, digamos, se tratan como si fuera lo mismo, sin embargo, no lo es. El homicidio es provocarle la muerte a una persona sin que sea necesario que tú quieras provocarle la muerte a una persona. Por ejemplo, si tú y yo estamos jugando baloncesto y yo te doy un golpe y tú falleces, eso es homicidio, porque yo te provoqué la muerte, pero no con una intención, no con ese deseo de provocarte la muerte. Sin embargo, cuando tú a eso le agregas la pizca de intención, ese elemento intencional, esa premeditación, esa acechanza, se transforma entonces en lo que otros países llaman homicidio calificado, que vendría a ser el asesinato. Entonces el asesinato es cuando yo voy y tengo la intención de provocarte la muerte y obviamente lo logro. Entonces, obviamente el tipo penal es agravado, conlleva una pena superior y también tiene, para fines de medida de coerción, un matiz más siniestro que ayuda también, diría yo, a que esa persona muy probablemente le sea impuesto una medida de coerción por el nivel de peligrosidad que representa para la sociedad dominicana y para todos lo que están involucrados, lamentablemente de manera directa o indirecta, porque hay muchos testigos que vieron lo que sucedió, que él pudiera de una forma u otra amedrentarlo. Si es una persona que ya probó que digamos, puede lesionar la vida humana. O sea que en este caso es prácticamente lógico que lo que se le aplique como medida de coerción sea la prisión, para evitar que esta persona pueda intimidar, dañar, afectar testigos o personas que puedan incidir en el resultado del juicio. Sí, y yo creo que lo podemos decir desde el punto de vista objetivo, porque el ilícito está tan configurado y hay tantas pruebas de que así sucedió y tantos elementos que aportan al peligro que representa esa persona para el proceso, para las partes, para todo el que está involucrado de manera directa o indirecta, como por ejemplo los testigos, el miedo que puede provocar, las amenazas que aparentemente hace y que lleva a cabo, que yo creo que en este caso, si hay casos donde la prisión preventiva es casi de libro, o sea, de enseñanza, de aulas, es este. O sea que yo esperaría que en los próximos días, hoy o mañana, entiendo yo, cuando se le conozca la medida de coerción al individuo, es muy probable que la pena a imponer como prisión preventiva, la medida a imponer de medida de coerción sea la prisión preventiva. Vamos a hacer ahora un ejercicio desde el otro lado. ¿Cómo se articula la defensa de un caso como este? Él tiene derecho a un abogado, lógicamente, lo tendrá. Yo creo, y ya que yo estoy hablando desde el plano humano, que cualquier defensa de un individuo que haya cometido ese hecho tan horrendo, e incluso quien se llamaba a ser su amigo en algún momento, él debería sencillamente asumir la culpa y buscar su defensa, que evitándole un proceso tortuoso a la familia de la víctima, consiga alguna condena un poco más suave. O sea, no siempre la mejor defensa es, entre comillas, la defensa. A veces tú mandas un mensaje de sobriedad a un tribunal donde tú le dices, mire tribunal, mire Ministerio Público, mire familia, yo no voy a evitar un proceso penal que dura años, yo voy a asumir la culpa y sencillamente voy a buscar con eso una condena mejor. Eso se toma muy en cuenta. Hay casos donde eso te logra incluso una mejor condena que tú tratas de defender desarticulando un tipo penal, porque vuelvo y digo, esto es casi aritmética. O sea, hubo una persona que aparentemente generó amenazas, que las llevó a cabo, que hay muchos testigos de todo eso, y no solamente testigos, hay pruebas documentales, hay cámaras, hay de todo. O sea, yo creo que este es un caso difícil de defender, y cuando yo digo difícil de defender,
debo ser cuidadoso con las palabras porque sí merece una defensa, pero la defensa nosotros tendemos a interpretarla como negar los hechos. No, eso no sucedió, o no sucedió así, o estaba fuera de sí, o tal cosa. Entonces, yo creo que en este caso, que es un caso muy emblemático porque primero le pasó a un muy buen hombre y segundo, en circunstancias horrendas, yo creo que la mejor defensa, si yo fuera abogado de una persona como esa, yo no descartaría que la propuesta mía sea coopera con la justicia y así yo te defiendo, entre comillas, y si no, no, porque lo otro yo creo que va a ser imposible de variarlo, porque hay demasiada cosa en el medio y es un caso que está demasiado documentado. Uno porque no puede tampoco llevarse de todo lo que uno oye, pero aparentemente él había hecho esa mención desde hacía tiempo. O sea, lo que sucedió ayer, hay personas que no se sorprendieron por quién él era. Entonces, yo pienso que al final de cuentas nosotros tenemos, no porque sea nada más don Orlando, no sé, por su familia, nosotros estamos en un momento, y lo hemos hablado mucho en este programa, de reflexión como sociedad, de cómo nosotros abordamos este tipo de temas, este tipo de eventos, de sucesos, como el tema de la prensa, por ejemplo, que ustedes lo han mencionado mucho siempre, a ese es muy punto, sensible. Eso, a ese punto quería que llegáramos. Hemos visto a partir de estos sucesos el día de ayer cómo circulan por los medios de comunicación, sobre todo digitales. Y cuando hablo de medios de comunicación, no me estoy refiriendo, señores, a la versión digital de los periódicos ni de los noticieros. Hablo de cuentas que utilizan las redes, que son medios de comunicación, para decir cualquier tipo de cosas, para expresar cualquier tipo de barbarie, para demostrar que no hay ni siquiera tacto ni prudencia en medio de una situación como esta. Es un ejemplo doloroso, pero ¿cómo se preserva la dignidad de una persona que ya falleció desde los medios, Francisco? ¿Tiene una persona fallecida derecho a la dignidad, al buen nombre y a la imagen? Sí, mira, eso es un tema muy interesante porque primero vemos de entrada lo que es un muy mal manejo de la prensa. Toda la noticia que uno ve, quizás queriendo dar la primicia, destruye por completo la dignidad de la persona y de su familia cuando uno se imagina en la familia. O sea, imagínese usted leyendo cosas de donde se tratan de deducir algunas realidades falsas que incluso le restan a esa persona, usted siendo un hijo, un hermano, un primo, un querido de esa persona. El tema es que nosotros tenemos una legislación, como hablamos hace un par de semanas, compleja. O sea, tenemos las herramientas para defender la dignidad de esa persona, incluso de manera póstuma. Sin embargo, las herramientas son las de derecho común, que son efectivas pero lentas. Hay leyes especiales que han tratado de regular, por ejemplo, la difusión de imágenes de personas que hayan fallecido, como la ley, la estoy buscando, la ley 192/19. La ley 192/19 genera un marco de derechos a favor de los familiares de personas fallecidas cuyas imágenes se están reproduciendo, se están compartiendo, que es algo que en Instagram, por ejemplo, todos los días lo vemos de forma abusiva. Ahora, ¿cuál es el problema? La vía que te dice, que es el amparo, por ejemplo, es una vía que te va a tomar semanas. El daño está hecho desde que se comparte. Y como no hay una persecución real de las personas que lo comparten, la gente prefiere hacerlo, la prensa o los comunicadores prefieren hacer como el anuncio ese de whisky, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Entonces, cuando uno tiene un régimen de consecuencias tan suave, normalmente la gente dice, yo prefiero tener la primicia y luego quizá queda un poco mal, a sencillamente abstenerme.